Jorge ya no quería seguir con los de la Torre. Jorge, si no le gustaba algo, pues... Cuando le hago caso, mi instinto funciona. Cuando no le hago caso, me meto las patas. Se da ruda la salida de Chepo La Torre. Vino Almeida a escondidas. Eso fue una bajeza. Yo era un desconocido para el fútbol mexicano como entrenador. Lo mío es solo demostración con hechos. No hay mañana para Chivas. Arranca la gran final del fútbol mexicano. Guadalajara buscando su 12º título de la historia. ¿Qué tal? José Luis Higuera Barberi. Me volví una parte muy polémica del club. Puse en una posición para dar de qué hablar, tanto del club como de nuestros proyectos. Para mí, José Luis Higuera no existía en la institución. La comunicación y las circunstancias eran directas con Jorge. Sí, la parte deportiva la veía con Néstor, pero lo demás yo lo veía directamente con Jorge, porque no quería intermediarios con nada, no quería triangular absolutamente nada, porque ya lo había vivido y él llegó a medio proceso. No, él viene porque Jorge necesita algunos recursos bancarios y de ahí parte la relación y la necesidad de sacar esos préstamos. Yo entro por una relación con Jorge Vergara, ¿no? La verdad es que cuando con mi financiera decido apoyar el proyecto del Estadio Akron, y me hago muy cercano a Jorge porque parte de la estructura es revisar muy bien los estados financieros y que las garantías que se nos dieron de pago se cumplan. Y ahí hago una, pues sí diría una amistad entrañable muy rápida. Prácticamente en 8 meses nos convertimos en muy buenos amigos y eso me abre la puerta a entender un poco los números de Chivas. Entonces mi enfoque con Jorge era ver el grupo total, si lo puedes ver así, un 25% Chivas y un 75% OmniLife. Jorge me pide ayuda para componer una situación que lamentablemente tuvo que enfrentar, que era una situación de estrechez financiera y de situaciones inclusive de una potencial quiebra en su momento. Se fue metiendo y creo que esas cualidades de manejo creo que fueron importantes o eran importantes en ese momento. Yo llego con presión de descenso, inclusive llego con una semifinal del Chepo, donde Jorge ya no quería seguir con los de la Torre y era muy complicado, yo sin tener experiencia, pues quitar a un grupo que había llevado una semifinal. El Chepo no modifica su 11. En el avión, tocó, ¡un gol! ¡Remate de cabeza, gol! ¡Un gol! ¡Gol! ¡Se acabó! Santos está en la final. Soy Jair Pereira y vamos a hablar del Guadalajara. Habíamos empezado a entender un poco el concepto de Chepo, si bien habíamos llegado a un torneo anterior a semifinales. Nos elimina en una semifinal Santos y Jorge lo quería sacar ahí. O sea, la verdad es que yo sin saber mucho de fútbol sí le dije, Jorge, no me pongas a mí en esa posición, no sé de fútbol, no estoy en el medio del fútbol y cesar a un técnico, ¿por qué no nos permites un voto de confianza a Chepo? Mientras vamos viendo candidatos, ¿no? Cuando le hago caso, mi instinto funciona. Cuando no le hago caso, me meto las patas. O sea, esto fue meramente instinto de Jorge Vergara. Fue oler, ver semáforos a tiempo y prepararme. Esa fue la realidad. ¿Cuál fue el semáforo que tomaron? Pues nomás lo remito a la historia del Bofo. No pudo con el Bofo, lo corrieron al Bofo y 2 meses después salió Chepo. Acá no pudo con Reina, lo corrió Reina y 3 semanas después salió Chepo. Entonces íbamos bien y la verdad es que
el equipo se iba sintiendo a gusto. Y igual, sabíamos que Jorge, si no le gustaba algo, pues él tenía todo el derecho y sabía cuándo sacar y cuándo no. Él era al final del día su equipo. Recuerdo que fue difícil porque se da ruda, ¿no?, la salida de Chepo La Torre. El equipo no estaba tan mal, bueno, yo recuerdo que no estábamos tan mal con Chepo, con posibilidades de que el proyecto avanzara y a enfilarnos a lo que por lo menos yo siempre estuve acostumbrado en Chivas, ¿no? Jugar bien, ser protagonista, librar de una vez por todas el descenso. Empezamos el siguiente torneo no muy bien y ahí fue donde se vino la cosa que vino Almeida a escondidas, que yo nunca supe nada y es donde hubo una fractura total. Fue una bajeza, a lo mejor no le va a gustar a Almeida porque desde la fecha 1 estaba acordado que él iba a llegar a... Porque tienes conocidos, sabes perfectamente y la información llega muy rápido. Bueno, soy la primera persona que lo contacta de parte de Chivas porque había un análisis donde había varios entrenadores que había que traer. No todos, pero la mayoría los entrevistáramos sin que nadie supiera. Creo que eso sí lo hice bastante bien. Por una situación ahí de que se cesa al Chepo en tiempo, se encuentra Matías en un aeropuerto y cesando a Chepo. Pero todo el proceso de selección de Matías Almeida, que fueron 4 entrenadores al final, incluyendo a Matías, se hizo y nadie supo. Bueno, soy Matías Almeida, ex entrenador de Chivas. Creo que el contacto lo hizo en ese momento, tenía un representante que se llama Santiago Girsi y entró en contacto con José Luis Higuera y desde ahí organizaron una reunión con Jorge y bueno, tuve 2 reuniones con Jorge y ahí se definió mi llegada a Chivas. Cualquier directivo debe de ver opciones, pero no fue eso. Llegó ya contratado, o sea, no fue nada más, porque cualquier directivo más o menos tienes que tener un plan B por cualquier cosa que suceda. Me toca su salida que fue tortuosa, tener que negociar con gente de tu estructura para que saliera el hermano de gente de tu estructura fue muy complicado. Y es donde Jorge más le molestaban ese tipo de situaciones, ¿no? Teníamos un director deportivo que a la hora de tener ciertos conflictos parecía más que fungía como un representante de su hermano que de la institución. Me lo dijeron aquí muy cerca de esta casa donde vivimos y bueno, yo lo entendí, pero yo sabía mis circunstancias, ¿no? Ya estaba platicadas ciertas circunstancias que que podían suceder, que sucedieron y que eso fue uno de los motivos por los cuales me dieron salida, pero siempre había cosas detrás, cosas que al final de cuentas pues yo lo sabía bien y que al final me dieron la razón. Entonces me toca tener esa primer experiencia con todo el apoyo de Jorge. Si recuerdas, hubo hasta reuniones de jugadores que le fueron a pedir, los capitanes, estaba el Chatón, estaba Salcedo, estaba Omar Bravo. De hecho fuimos a hablar con Jorge, o sea, fuimos a decirle que por qué. Cuestionábamos quizá un poco a Matías en esa cuestión de pues, que no lo conocíamos y que no sabíamos ni siquiera si él conocía el fútbol mexicano. Pero bueno, nosotros era lo que creíamos como grupo y fuimos todos a casa de Jorge. Pero bueno, al final la decisión estaba tomada. Pero a mí lo que me molestó mucho es, yo era el presidente del fútbol y todo fue por espaldas, ¿no? Entonces eso fue lo único que creo que fue la semillita. Porque si de frente el dueño te puede decir lo que quiera y te puede correr el momento que quiera. Desayuno con Néstor en su momento como para tener una charla que fue tensa y luego la salida de Néstor, porque se da pues, con 2 semanas de diferencia. Todavía Néstor entrevistó a Matías, muy bizarro el tema. Solo me corrieron al final, pero más tramado por José Luis que por otra cosa. Creo que tengo muchos años persiguiendo el fútbol ofensivo y es lo que hemos estado persiguiendo, lo que he visto de lo que juegan Matías y todo su cliente es un fútbol ofensivo, es hacia adelante. Soy de la creencia de él que los desafíos son para romperse y para librarse y que el fútbol debe ser hacia adelante y no hacia atrás. Lo mío es solo demostración con hechos. Y a los primeros que yo les tengo que demostrar lo que realmente somos nosotros como cuerpo técnico es a los jugadores.
Después los resultados harán que muchos se arrepientan de lo que dijeron y otros, digamos, darán por confirmado aquello que dijeron también. Impacta de inmediato al vestidor y el equipo pues, toma aire, jugadores que a lo mejor en algún momento se sentían relegados, les llegó ese momento de frescura y todo en beneficio del equipo. Entonces Matías cayó muy bien rápido en el Guadalajara. Teníamos que enfrentarnos a algo que era también desconocido para nosotros, un entrenador que sabíamos la brillante carrera que había tenido como jugador, pero no sabíamos esa parte de él, no lo conocíamos muy bien. Yo era un desconocido para el fútbol mexicano como entrenador y bueno, creo que me dieron mucha confianza y los jugadores jugaron un factor fundamental en todo ese tiempo. Fue una nueva etapa que fue sorprendiendo a todos. Ahí viene el momento sublime, el momento de la foto. El equipo de México es campeón. Un plantel miraban un poco normal, medio extraño, y a los 40 días ya teníamos un campeonato adentro, la Copa. Y bueno, eso sirvió para que ellos tomaran confianza y yo me sentía en el lugar ideal porque me gustaba la técnica que tenían los jugadores, me gustaba la entrega. Era el tiempo normal que tenía que pasar para conocernos más y sabía que íbamos a lograr cosas importantes. Traes una seguidilla de partidos y traes confianza y el equipo empieza a adquirir protagonismo. Vinimos acá a México y le pegamos a la América cuando no éramos nada favoritos. El equipo tomó confianza y tomó seguridad y la Copa iba avanzando también. Sin tener tantos días, como dices, en tratar de poner la idea de juego, le intentamos adaptar nuestro sistema de juego, que era un equipo agresivo, que no se puede dar por vencido en la cancha, y cuando te topas con un equipo así, que está convencido de ciertas cosas, es muy difícil ganarlo. Fue muy padre el título de Copa. Personalmente yo quise celebrarlo nada más ese día, pero estábamos enfocados, por lo menos desde mi lugar, en salir pronto de la situación porcentual que no podíamos camuflajear, o sea, por más allá que haya habido un campeonato de Copa. Hola, ¿qué tal? Soy Orbelín Pineda y llegué a Chivas en 2016. El primero fue Matías, me dijo que cómo me sentía, que cómo quería estar aquí con el equipo y bueno, con una gran oportunidad y dije con una gran ilusión. Carlos Darwin Quintero mete servicio por el centro, Cepillo, libre Peralta. ¡Gol! ¡De las Águilas! Si fue o no en los mejores términos, yo no tengo curitas que poner en ningún lado. Se dio para mí con quien tenía que ser lo que era en ese momento Matías Almeida, en los mejores términos, respetando mis puntos de vista y yo respetando los de ellos. Todavía me fui faltando como año y medio de contrato por delante y bueno, me fui con un título de Supercopa, ¿no? y gol todavía, ¿no? Y a pesar de que tenía pocas posibilidades de jugar. Porque Chivas es campeón de la Copa MX. Vengo a cumplir retos. Quiero hacer muy bien las cosas y obviamente con los compañeros que ya me tocó saludarlos y a muchos ya los conozco, han estado conmigo en la selección y nada, simplemente vengo a sumar y a dar lo mejor de mí para el equipo Chivas. La llegada de Alan va a obligar a todos a estar al 100 y deberá estar al 100 él para jugar en Chivas y para aportar ese grano de arena que estamos esperando con su llegada. Varios jugadores campeones y que destacaban en sus equipos, o sea, el Gallito era un pulmón, ese
ese era nuestro pulmón para nosotros los centrales. Edwin, que había sido ya bicampeón con León. Cota, que también había tenido pues buenas experiencias como portero, que en Chivas yo creo que fue su mejor paso, fue donde se empezó a consolidar y lo hizo de muy buena forma, se comprometió de una manera increíble, terminó siendo muchas veces héroe en varios partidos. Rodolfo Pizarro, que a su corta edad tenía magia de pronto ahí en los pies, nadie se la quitaba, era el rey del rebote, le salían todos, pero tenía una gran calidad técnica, era nuestro cerebro para la parte de enfrente. Alan Pulido con experiencia europea, que había ido a selección nacional. Chapito tuvo una temporada espectacular, era el que más mano a mano ganaba en todo el torneo. Una buena mancuerna con Osvaldo Alanís. Sí, era un equipo bien completo, la verdad que le dio pues, varias alegrías a esta institución. Ahí la oportunidad. ¡Gol de las Chivas! Yo venía de un pequeño desgarre contra Atlas en los cuartos de final y Salcido de contención se recorre a jugar de central y lo hizo de una manera espectacular. Y yo sabía que ese era mi último tramo, digamos, arriba de este tren. Yo tenía esta parte del fan, del equipo. Y yo siempre quería dejar este apellido, esta cosa en esto. Porque todo el tiempo que estuve en Chivas, siempre sabía o siempre sé lo que pide un fan. Porque yo fui ese tipo de fan, ¿no? Bueno, no éramos candidatos. Porque ese Tigre jugaba realmente bien, tenía grandísimos jugadores y un grandísimo entrenador. Que nos iban a golear y todo el rollo. Hasta la banca era buenísima, entonces decía, sale uno bueno y entra otro más bueno. Sabíamos que el partido lo debíamos hacer muy inteligente. Las ganas, el compañerismo que había era increíble. Nunca había estado en un grupo así. He estado en buenos grupos, pero este era diferente. Son emociones únicas y que se ven solo una vez, entonces la verdad que es algo muy bonito estar en la historia de Chivas. ¡Chivas es campeón del fútbol mexicano! ¡Chivas, campeón! ¡Chivas, campeón! Y al final fue así, ¿no? Te abrazó, felicidades, pues sí se pudo, y fue abrazando a cada uno de ellos. Y ya después dar la vuelta con él, entregarle la copa para que también la alzara. Yo había visto todo lo que también, los regaños, lo que él había sufrido, todo lo que había pasado. El verlo también satisfecho a un dueño que había invertido en su equipo, ver esa cabeza que siempre estuvo ahí al pie del cañón con cada uno de nosotros. Regresé buscando solo eso, es la realidad, buscando ganar un título. Y lo añoraba como no tienes una idea, ¿no? Y fue algo muy chingo. El título ese internacional que logramos fue algo muy raro, pero logrado por amor, por pasión, por respeto. Sí, fueron detalles que se vivieron quizá extra cancha y fueron cosas que el equipo decidió en ese momento, como queríamos meter una presión en esa cuestión, algo que se nos había prometido y en ese momento todavía no se había cumplido hasta ese día, ¿no? O hasta ese momento. Pues se había conseguido un pase a un mundial de clubes, ¿no? Que pues es padrísimo poder estar ahí. Primero ganarle al equipo que venía reventando a todos y poner a Chivas en un mundial de clubes, eso era un sabor especial. Fue diferente porque ya no estaba Jorge con nosotros, pero estaba siempre presente con nosotros en mensajes. Yo tenía mensajes con él donde él me decía, dile al grupo esto. Y recordábamos el día que llegamos. El día que llegamos había mucha gente alrededor nuestro. Los que te van abriendo la puerta, los que vení, pasá y vamos, ¿no? Hoy estábamos solos. Y me dio tristeza eso. Me voy con el corazón lleno de todos ellos, con una muestra de lealtad y cariño como pocas veces lo he vivido en mi carrera. Creo que ahí nos faltó
el liderazgo un poco de Jorge porque él de alguna forma empieza a estar un poco más ausente. Y yo creo que estoy seguro que hubo egos, lo hemos platicado Matías Almeida y un servidor, nos ganaron los egos. Por ahí hoy se hubiese manejado todo desde otro lugar y seguramente si estaba Jorge presente iba a ser diferente, porque yo no pude hablar con Jorge. Hubo intermediarios y cuando hay intermediarios hay que ver que se cuenta de un lado y del otro. Nos ganaron soberbia, egos, no tener la comunicación que siempre habíamos tenido de arreglar las situaciones o las diferencias. Una persona que terminé discutiendo y que con el tiempo nos pudimos sentar y decirnos lo que él pensaba de mí, lo que yo pensaba de él, y hoy tenemos una relación como antes. No puedo olvidar que José Luis fue un factor fundamental también en esa Chivas, yo no olvido. Fue con nosotros, antes de despedirse de la afición y de salir a los medios, fue un tipo agradecido en todo momento, pero sí con ese sentimiento de que le hubiera gustado quedarse un poco más. Pero bueno, al final las cosas pasaron así y sí, tuvimos esa junta en Verde Valle y un lindo momento. Muchos de ellos, el día que fueron a jugar el Mundial de Clubes, previo a algunos partidos, me llamaban. Cardoso, él no tiene la culpa de nada, ¿no? Es como Matías no tenía la culpa cuando corrieron a Chepo. A todo el equipo le hubiera gustado que la jugara Matías. Pero bueno, el fútbol es así. Pues al final del día, ese grupo que había concedido todas esas cosas, muchos de los jugadores que habíamos estado ahí ya no estaban. Así como cuando llego al club y tenemos que sacar, me toca que saliera Bravo, que saliera Reina, que sabía el Chatón, nada más que en ese momento era un equipo perdedor. Se combinó un poco todo, la lejanía del patrón. Hubo esas historias tristes donde, por decirte alguna, algún día me bajaron de un camión andando de Chivas yendo a una pretemporada y me tuve que bajar entre Patria y Lázaro Cárdenas y nadie se dio cuenta y me bajaron porque no tenía un contrato y no podía viajar. Que sabía que no eran de un dueño, que no eran del líder, que no eran de esas, era de la gente que trabajaba ahí. Si tú analizas, los jugadores que estaban saliendo eran los de menos rendimiento o los que más nos convenía en ese momento monetizarlo, por llamarlo de alguna forma. Eres un signo de peso. El día que ya no sirves a alguien, con todo respeto, te dan una patada en el trasero y ya está. Las cosas que en su momento yo le tenía que decir a José Luis se las decía. Y él también. Pero sé que muchas cosas nunca llegaron a la gente de arriba. Como todo, cuando la traes mal y cuando los liderazgos están equivocados, pues hubo demasiado choques, había un vacío de poder y pues fue mal. Yo te diría con los jugadores que ya venían a la baja en rendimiento, pues en los que hubo algunas situaciones, o en su momento con algunos jugadores que nosotros pensamos que tenían que salir del club, se hacía un problema. La verdad es que al no estar alineados con el cuerpo técnico, pues enfrentamos una situación con los líderes en este caso los líderes o los jugadores emblemáticos, diferencias de opiniones y se vinieron decisiones y nos marcaron. Punto. Gente que en su momento me dijo, si quieres despedirte a lo grande, necesitamos un capitán que nos diga muchísimas cosas a nosotros. ¿Quién llegaba bien? ¿Quién llegaba a punto? ¿Quién llegara a esto? ¿Quién de esto otro? Todo. Le dije, tú no quieres un capitán, tú quieres un chismoso. Yo no le entro, muchas gracias. Me dijeron, aquí no vas a entrar en planes y por algo no te ocupaban, era por eso, entonces también uno buscar ilusiones y buscar otras nuevas metas. El día que yo salgo de ahí de la institución, 5 meses antes me había pedido sacarnos una foto en la misma oficina donde me corre, todo para decirle no, que la renovación del comandante y que la gente esté bien. Me pidió bajarme el salario porque él quería que yo me retirara en la institución. Sí era mi sueño quedarme en Chivas y retirarme en Chivas. No la cumplió a lo que habíamos acordado, ¿no? Me llama Mauri, como son las cosas, me pide hablar con él y fue nombrado un nuevo CEO, tomó esa decisión, me lo informó, listo, me habló Jorge y me pidió toda la disposición y listo, así fue. Son fracasos personales que tienes, perdido porque no sabía qué había pasado, en dónde había habido un quiebre, pero al final así es, generaciones diferentes, intereses diferentes, otra vez mucha gente alrededor de las tomas de decisiones y bueno, ya en ese momento yo no era requerido y parte de hacer un trabajo es que te dan las gracias y te vas.
Su muerte ha sido de las más dolorosas que yo he tenido, ¿no? Llegó, revolucionó el fútbol, creo que hizo grande al equipo. Tuvo la oportunidad de él poder partir prácticamente sin pendientes. Gracias a él viví muchas cosas muy satisfactorias en mi vida. La gente diferente, la gente entusiasta, la gente que entrega mucho por los que están a su alrededor, siempre dejan huella, y lo de Jorge pues es imborrable, ¿no? Fui su último capitán, ¿no? Cuando se fue, ¿no? Es una pérdida para la sociedad, porque era un hombre que creaba, que construía, que producía mucho y que hacía una diferencia.